Ahora sí, hermanos, voy a tener que cortar aquí. Bueno, el hermano Martín, ahí lo estamos tratando de anexar. Bien, ahora sí, hermanos, referente al tema que hemos estado tratando, el propósito, hermanos, es entender qué significa la verdad. Porque muchos tenemos muchos conceptos. No, hermano, pues la verdad es aquello. No, hermano, es aquello otro. Pero, ¿qué significa la verdad? La Biblia, bien, sin lugar a duda, nos dice que Cristo es la verdad, es el camino, la verdad y la vida. Pero más allá de eso, pareciera como si fuera una creencia doctrinal o simplemente porque una cita lo diga. Bien, vamos a analizar esto de una forma profunda, hermanos, porque curiosamente no vamos a llegar a un concepto real, hermanos, a un concepto real de la verdad, a menos de que lleguemos, hermanos, a permitir que ella misma haya interferido en nuestras vidas. Y vamos a analizar este tema tan interesante. Curiosamente es una de las preguntas que Jesús le dijo a Pilatos. Eso está en el libro de Juan 18:38. Les voy a leer la cita, es bien interesante, escuchen y presten mucha atención aquí. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? ¿Sabían, hermanos, de que estas fueron las últimas palabras que Pilatos pudo llegar a escuchar de Cristo? Después de esto, hermanos, Pilatos se suicidó. ¿Sabían ustedes eso? El destino de Pilatos, que fue el que entregó a Cristo, fue el suicidio. Eso está en el deseo de todas las gentes también. Por lo tanto, Jesús le dijo a Pilatos, ¿qué es la verdad? Esa fue su pregunta. Le dijo Jesús a Pilatos, ¿pero qué es la verdad? Corrijo. Pilatos le preguntó eso a Jesús, ¿qué es la verdad? Curiosamente entendemos de que Pilatos no había sido educado en el judaísmo, sin embargo él quería entender la verdad. Y curiosamente, cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo, yo no hallo en él ningún delito. O sea, en otras palabras, dice el deseado de todas las gentes, que cuando Jesús leí, perdón, que cuando Pilatos le hizo esa pregunta a Jesús, Pilatos no esperó la respuesta. No, ¿qué número es? Vamos a ver, 322. No contesten, hermanos, porque si no se van a salir. Sí, es de Colombia, es el hermano Germán. Ignoren esa llamada, hermanos, para que no se vayan a salir. Entonces, esa fue la pregunta que le hizo curiosamente, hermano Germán, bienvenido. Esa fue la pregunta que curiosamente Pilatos le hizo a Jesús y él no esperó la respuesta. Dice la cita, cuando hubo dicho esto, salió entre los judíos. La pregunta es, hermanos, ¿cuál habría sido la respuesta de Jesús? Y eso es lo que vamos a tratar de profundizar y abarcar. Porque muchos y todas las religiones, y aún nosotros como adventistas, decimos tener la verdad. Pero la gran mayoría, hermanos, aunque podamos tener la verdad, no estamos en la verdad. Ya voy a explicarles la diferencia. Hermana Auralia,
Muy buena pregunta, hermana Auralia. La hermana Tania tenía otro comentario. Así es, así es. Entonces, hermana Auralia, para darle respuesta a lo que usted nos comentaba, una persona no puede ser juzgada por una luz que no tuvo, pero sí va a ser juzgada por rechazar una luz que no quiso escuchar. Pilatos tuvo la oportunidad de haber escuchado qué era la verdad, pero no lo quiso escuchar. No esperó la respuesta de Jesús. Por lo tanto, va a ser juzgado por eso. Y curiosamente, cuando estudiamos, sí, hermana Tania, tranquila. Porque no quiso escuchar la verdad. Miren, les voy a tratar de climatizar un poco el caso de Pilatos. Curiosamente, hermanos, tranquila. Ah, ese es un detalle. Así es, bien. Curiosamente, hermanos, curiosamente, hermanos, el ser emperador romano o el ser gobernante romano no era cualquier cosa, no era una cosa fácil, hermanos. Les voy a explicar por qué. Curiosamente, Roma era un imperio y había conquistado casi que todo el Medio Oriente. El problema es que la piedrita en el zapato eran los judíos, era Jerusalén, esa era la piedrita en el zapato de Roma. ¿Por qué? Si era un imperio mundial. Porque todas las otras religiones se sometían a Roma. Y cada una guardaba su religión como querían, pero pues tenían que darle impuestos a Roma. El problema con los judíos, que ellos eran ingobernables. Por lo tanto, antes de que Cristo llegara, hubo un levantamiento de los macabeos, curiosamente. Los judíos se levantaron contra el romanismo y causaron una revuelta que espontáneamente los liberó de los romanos. Después de eso fue que nacieron los celotes, unos asesinos sicarios que eran judíos, se iban en contra de Roma. De allá es que venía un discípulo de Jesús que se llama Simón el Celote. Y viene y sucede, hermanos, de que curiosamente después de ese levantamiento, Roma volvió a tomar Jerusalén a la fuerza. Hubieron muchas guerras, muchas revueltas. Y después de eso, curiosamente, Pilatos llegó allí al puesto de gobernante. Y el problema estaba es que Pilatos, si ustedes leen un poco de historia, él había hecho algunas escenas, porque Roma, para mostrar su poder, tenía que crucificar a la gente al frente de Jerusalén y al frente de donde había las personas, el público, para que le temieran a Roma. Hacía esos espectáculos. El problema es que Pilatos no era la mayor autoridad. Encima de Pilatos estaba César. Y ahora viene y sucede de que César, miren, habían casi 3 gobernantes, hermanos, curiosamente en el tiempo de Jesús. Estaba César, que era el más grande de los grandes, donde estaba impregnada su moneda, y ahí fue donde le sacaron el debate a Jesús por los impuestos. Ahora viene y sucede de que después de eso estaba Pilatos, que estaba en Jerusalén, y después de eso había un rey títere que era Herodes. Herodes era judío, por eso es que Juan el Bautista lo acusó de que se había casado con la esposa de su hermano.
porque él era judío. Ahora viene y sucede, hermanos, de que en medio de todo ese complique, de toda esa presión, Pilatos estaba a punto de ser destituido por causar revueltas. Roma se constituía un imperio mundial que buscaba mantener la paz, pero al mismo tiempo el dominio. Entonces, si había otra revuelta en Jerusalén, Pilatos posiblemente lo bajaban del cargo, lo quitaban del cargo o lo mataban. El César lo hacía matar. El detalle estaba es que en medio de toda esa presión, todo el Sanedrín y todos los sacerdotes sabían esa diferencia, esas dificultades que habían entre el César y Pilatos. Y cuando Jesús vino, bueno, ahí aprovecharon las circunstancias para presionar a Pilatos. Y por eso Pilatos, en medio de esa situación, en medio de esa revuelta, Pilatos cedió a crucificar a Jesús, porque sabía de que si había otra revuelta, y recuerden, hermanos, de que estaban en la Pascua, millones de judíos estaban en Jerusalén, millones, podría haber un levantamiento, y eso era lo que temía Pilatos. Hermana Tania. Sí. Iba de parte y parte, porque si lo mataban o lo destituían, perdía riquezas, un puesto de honor también, pero también su vida estaba en juego. Y si había un levantamiento, ¿cómo, hermana? Sí, claro. Así es. Sin embargo, el destino de Jesús siempre iba a ser la muerte. Ese era el destino. Posiblemente, ¿qué hubiera pasado? Posibles escenas. Que los judíos, al ver de que Pilatos no mató o crucificó a Jesús, hubiera habido un levantamiento así similar como hubo en el tiempo de los macabeos, y hubieran tal vez matado otra vez, hubieran matado a Pilatos también, hubieran matado a Jesús también, y hubieran hecho la revuelta que hicieron en el año 70 después de Cristo, cuando Jerusalén fue tomada y fue sitiada. Jerusalén fue tomada y sitiada porque hicieron un levantamiento. Los judíos echaron a los romanos. Y después Tito, el emperador romano, ese sí no tuvo misericordia. Ese se les fue con mano dura y los acabó a todos. El detalle es que en ese tiempo pudo haber habido un levantamiento porque habían millones de judíos en Jerusalén. Entonces lo que más temía Pilatos es que no tuviera la forma de responder para mantener o de alguna u otra manera contrarrestar el levantamiento. Él temía lo que pasaba o lo que pasó en el tiempo de los macabeos. Él temía eso. Habían muchos temores. El detalle es que él no tuvo excusa. Tuvo al Salvador delante de sí, le preguntó ¿y qué es la verdad? Pero no quiso escuchar. Curiosamente es muy importante lo que dijo la hermana Oralia. Su esposa había tenido sueños. Le había hablado a su esposo. Pero por encima de eso, prefirió seguir en su propia seguridad. Prefirió buscar su seguridad. Eso es tremendo. Pero les digo, hermanos, cualquiera en el puesto de Pilatos puede tambalear, cualquiera de nosotros, porque no es cualquier cosa. Ahora, no excuso lo que hizo Pilatos, no lo excuso para nada, pero fue una prueba bien seria. Sí, hermano Carlos. Claro, así es. Así es, hermano Carlos, y como les explicaba, si había otro levantamiento en Jerusalén, posiblemente hasta el César lo mataba. El César lo mandaba a matar a Pilatos, porque Pilatos no era un emperador gigantesco en Roma, apenas tenía que gobernar Judea. O sea, no era un emperador grande. El César era el que tenía el dominio, y por lo que nos cuenta la historia, Pilatos no tenía una reputación muy positiva en su servicio a Roma.
Entonces era complejo. Bien puede, hermano. Sí, le explico, hermano. Pasó lo mismo que sucedió curiosamente con Judas. Le dio un remordimiento, un peso, porque había matado, había sentenciado a un alma sincera, a alguien que no tenía que haber muerto. Fue un peso y ese es el problema del remordimiento, hermanos. Que cuando viene el remordimiento, cuando viene ese peso, hermanos, puede arrastrar a cualquiera. Por eso debemos tener cuidado. Tal vez, por ejemplo, Judas, él pudo haberse arrepentido. Yo sé que Jesús lo hubiese perdonado, a pesar que lo hubiese entregado. Pero el remordimiento es algo que utilizan cuando un demonio utiliza el remordimiento y lo impregna y lo enraiza en la mente humana, lo lleva al suicidio. Por eso esto es delicado, hermanos. Pero bueno, interesante, es importante todas estas preguntas, todos estos aspectos, porque nos llevan a analizar diferentes aspectos de diferentes ángulos. Hermana Carmen. Le revela una verdad al cual él está intransigiendo y prefiere oír la voz adverso de lo que escucha la voz egoísta de su esposa y su sobrina, creo que dice que mejor prefieren, o sea, que le quite la cabeza a Juan el Bautista. O sea, el regalo mayor que ellas quieren para el cumpleaños de ella es la cabeza de Juan el Bautista. Y él sabía que Juan el Bautista no estaba declarando algo fuera de lo común, estaba declarando la verdad. Pero él temió mejor fue al cargo que él tenía y dar responsabilidad, o sea, tener un cargo importante antes que aceptar la realidad que Dios le estaba mandando. Y es lo mismo, si no me equivoco, es lo mismo que está pasando hoy en día con la verdad que se está viviendo en la iglesia, que se está mandando un mensaje de amonestación, de reforma, un reavivamiento, y la iglesia prefiere mejor seguir la voz del hombre antes que seguir la voz de Dios. Eso es duro, mi hermano, porque esa es una situación que, vea, yo lo digo porque se está viviendo acá en la zona donde nosotros estamos con las situaciones en la iglesia. Así es, hermana Carmen, importante ese aporte. Eso está pasando hoy en día, hermanos. Y es tremendo ver cómo la historia se repite. La historia se repite. Bien, vamos a avanzar, hermanos, ahora sí con lo que es el tema. Es interesante los hechos históricos, ¿no les parece? Magníficos. A mí me gusta estudiar Biblia, espíritu de profecía y mirar algunos hechos históricos, como para uno tratar de colocarse en los zapatos de los personajes y dejar de que la imaginación vuele. Uno queda Exacto, impactado. hermano. Exacto, impactadísimo queda uno porque de alguna manera u otra el propósito de esto, de la historia, es que nosotros aprendamos de ella. Entonces, lo peor que le pudo pasar a Pilato fue morir en la revuelta juntamente con Jesús, pero de ahí no haya pasado, más sin embargo hubiese tenido vida eterna. El temor, el miedo, ahora nos debería de quedar la enseñanza principalmente a mí, que el miedo hay que esquivarse como de lugar y que cualquier circunstancia puede estar marcando nuestra vida eterna, como en ese momento Pilato no se imaginaba que esa decisión fuera a llevar la eternidad encima de sus espaldas para siempre, Tremendo. jamás.
Imagínense. Ujú. Ajá, así es, hermana Auralia, así es. Una lección magnífica la que la hermana Auralia nos acaba de rescatar de estos puntos. No debemos, hermanos, dejarnos amedrentar por el miedo. Sin lugar a duda, miren lo que pasó con Pilatos, por él querer haber esquivado la muerte. Al haber esquivado y sacrificado los principios de la verdad, haber sacrificado a Cristo, ¿cuáles fueron los resultados? La muerte. Los mismos La muerte. resultados. Por eso, hermanos, necesitamos tener valentía en estos aspectos, aun cuando nuestra vida, nuestra reputación y tal vez todo lo que poseamos esté en juego. Que la verdad siempre vaya, hermanos, en el centro de nuestro corazón. Muy bien, vamos a avanzar, hermanos. Qué interesante introducción, magnífica. Nos quedan 10 minutos, vamos a tratar, hermanos, de redondear estos aspectos. Vamos a irnos al libro de Juan 8:32. Curiosamente, hermanos, Jesús cuando habla de la verdad, a veces lo habla, a ver cómo lo trato de explicar, como si fuera en primera persona, yo soy la verdad. Pero también lo habla especialmente como si fuese algo que debe hacer en nosotros. Como persona es Cristo, pero Cristo en palabra también es verdad. En eso constituye la verdad. El detalle está, hermanos, es que vuelvo a reiterar, muchos podemos poseer la verdad, muchos podemos tener la verdad, pero no muchos estamos en la verdad. Hay una gran diferencia, un abismo gigantesco entre tener una verdad y estar en la verdad. Hay un abismo gigantesco en esto, hermanos. Y vamos a tratar de explicar en estos 10 minutos esos aspectos. Para eso vamos a irnos allí a Juan 8:32. Dice de la siguiente manera: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Miren lo interesante, hermanos. O sea, de que el estar en la verdad, y no solamente poseer una verdad, el estar en la verdad nos hace libres. ¿Libres de qué? ¿Acaso estamos esclavos? Podríamos decir como dijeron los judíos en su momento, pero nosotros deudas espirituales, somos simiente de Abraham, no tenemos deudas espirituales. Y sí que las tenía. Cuando el Señor nos habla de libertad, nos está hablando de libre de pecado, libertad del pecado. La gente no entiende, hermano. Dice que no, que somos libres, que Dios nos hizo libres, podemos hacer todo lo que nosotros queramos. Muchos dicen eso, así es. Ahora, sí, hermana, le escucho, hermana. Termine la idea, hermana, que no le alcancé a captar esa partecita. Hermano, porque las personas no están y el Señor nos hizo libres, entonces por eso nosotros podemos lo que queramos y como podamos, porque nos hace libres, nos hizo libres. Le dije sí, le digo sí, Él nos hace libres, nos hizo libres, pero hay que llevar también nuestra vida. Nos hizo libres, muy por nosotros nos hizo libres, pero no es para que nosotros nos tengamos, porque es para todos por ustedes. Pero no es hermano, tenemos que alejarnos de niños, malas costumbres, hablar, todo, nosotros somos libres, ¿me entiendes? Y no nos hacemos libres en el pecado, no, sino que somos libres, porque Dios está con nosotros y Él está de frente. Siempre que hay algo malo, Él está ahí como tocando la puerta de Él. No es así, sino siga su camino y vamos. Muy bien, gracias, hermana, por ese aporte. Sí, hermana Yo no Tania, le entendí bien nada. pueda. No le entendí No nada se de lo que- escuchó nada, Listo, la hermano. hermana nos compartía de que muchos en el mundo y muchos aún en nuestra iglesia dicen de que el decir ser libres es que pueden hacer lo que de pronto se les venga a la mente. Entonces dicen de que eso es libertad, pero no, la libertad que estamos hablando aquí es libertad del pecado. Y eso es lo que Jesús vino a hacer en nosotros. Curiosamente, eso es lo que hace la verdad. Ahora yo quiero hacer una pregunta.
¿Puede una persona tener la verdad y no ser libre? Así es. Sí, hermano. Sí, el tenerla es una cosa y vivirla, tenerla intestinada es otra. Yo pues sí que tengo la verdad, porque la tengo, pero no la estoy viviendo, no está Así intestinada, es, no está así dentro es. de mí, pues. Ujú. Muy bien, entonces noten, muchos pueden tener la verdad, pero pueden seguir siendo esclavos del pecado. Una cosa es tener la verdad y otra cosa muy diferente es estar en la verdad. Y eso es lo que vamos a tratar de analizar. Estamos analizando esto. Noten esta cita, hermanos. Discurso Maestro de Jesucristo, página 123, párrafo 3. Dice de la siguiente manera: la obediencia es la prueba del discipulado. Esa es la prueba del discipulado, la obediencia. ¿Qué es una prueba del discipulado? Es algo que se le hace a las personas antes de ser bautizadas. Tienen que saberse si la persona está siendo obediente a lo que Dios ha dicho, ¿no? Pero si la persona sigue fumando, si sigue tomando tinto, café o bueno, otras cosas, si sigue sin guardar el santo sábado, si todavía trabaja en sábado, si todavía hace una cosa, si todavía hace otra, hasta están en adulterio y fornicación, ya ahorita ni preguntan eso. Esa es la prueba del discipulado, pero si la persona no está haciendo eso, pues nada, no es aprobada como discípulo. Ahora, noten este aspecto. Vamos a avanzar. Bien, un momento, hermanos. El estudio está tan bueno que nadie se lo quiere perder. Bien, que se nos caen los hermanitos y nos escriben. Entonces, vamos a analizar esta cita. Dice la página 123, párrafo 3. La obediencia es la prueba del discipulado. La observancia de los mandamientos es lo que prueba la sinceridad del amor que profesamos. Ahora noten esto, hermanos. Cuando la doctrina que aceptamos, hermanos, ¿quieren ustedes entender si como adventistas estamos en la verdad? No se trata simplemente, hermanos, de aspectos teóricos, porque muchos nos quedamos satisfechos simplemente porque nos dicen, no, hermano, es que esto no era así, sino asá, y nos quedamos satisfechos con esos cambios teóricos. Pero no, hermanos, para ustedes entender si lo que realmente han aceptado es verdad, debe tener un efecto. Y escuchen esto, no queden satisfechos, hermanos, por el simple hecho de haber cambiado una idea o de haber quitado otras. Porque noten, mire lo que dice, hermanos. Cuando la doctrina que ustedes aceptan destruye el pecado en el corazón, limpia el alma de contaminación y produce frutos de santidad, entonces podemos saber que es la verdad de Dios. O sea, hermanos, más allá de la teoría, debe eso dar efectos en nuestra experiencia. Cuando esa doctrina y esa verdad que hemos aceptado destruye el pecado en el alma, en el corazón, hermanos, y nos limpia de toda contaminación y nos da frutos, hermanos, de santidad, podemos decir, esto es verdad, esto es la verdad. Noten, hermanos, de que la única manera para identificar una verdad es cuando hay un efecto en nuestras vidas, cuando hay un cambio, cuando hay una transformación. ¿Saben, hermanos, cómo se le llama el mensaje en nuestro tiempo? El mensaje del segundo nacimiento. Así se titula el mensaje, así se le llama, es uno de los títulos más magníficos de la verdad presente. El mensaje del segundo nacimiento. Y miren lo que sigue diciendo. Cuando en nuestras vidas se manifiesta benevolencia, cuando empieza a manifestarse bondad, ternura, simpatía, hermanos, cuando como padres sentimos que cambiamos hacia nuestros hijos, cuando nosotros como hijos llegamos a cambiar para con nuestros padres, en el momento en que como personas empezamos a tener, hermanos, un cambio repentino de carácter, de forma de ser,
es donde podemos decir, esto es verdad, esto es la verdad de Dios. Ahora, no estoy diciendo, hermanos, una explosión de santidad o un impacto de santidad que es de un día al otro, hermano. No estoy diciendo de eso. Estoy hablando de cambios continuos. Donde tal vez yo era así, pero cuando conocí esta verdad, mi vida ha sido cambiada. No sigo siendo el mismo. En el momento en que yo antes de conocer la verdad era Anderson, pero un día después de conocerla, van a desconocer a ese Anderson. Ya hay otra persona en mí, ya hay alguien diferente, ya no somos los mismos. Cuando una verdad tiene sus efectos, cuando una doctrina tiene sus efectos, podemos considerar que es la verdad de Dios. Por eso, hermanos, otro tipo de doctrinas e ideologías no pueden ser consideradas como verdad porque no han traído tales efectos. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Nuestros queridos hermanos antitrinitarios dicen que el Espíritu Santo no es Dios, pero nunca han sido transformados por eso que creen. Al contrario, muchos han sido deformados, se han vuelto más al mundo. Mientras que una doctrina y una verdad que realmente, hermanos, sea verdad, así como lo dice el libro de Juan, nos hará libres. Hermanos, que eso llegue a ser una experiencia en nosotros. Y dice allí la cita, escuchen esto: cuando se manifiesta en nuestra vida bondad, benevolencia, ternura, simpatía, cuando el gozo de realizar el bien anida en nuestro corazón, cuando ensalzamos a Cristo y no al yo, hermanos, cuando dejamos de defender encarecidamente con ese celo el yo, y cuando realmente defendamos y ensalcemos a Cristo, entonces podemos saber que nuestra fe es correcta. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Qué maravillosa cita, hermanos. Vamos a parar aquí, hermanos. Ya son las 8:01. Yo sé que muchos de ustedes desearían hacer vigilia, Bien, pero hermano, estaba leyendo, porque sí, acá la señal se fue y no le escuché. tranquila, hermana Carmen. ¿Qué nos decía, hermana? Bien, la cita, hermanos todos, está en el Discurso Maestro de Jesucristo, página 123, párrafo 3. A mí me encantaría aprovechar unos minutos más, hermanos, pero no me va a ser posible, ya que tengo una clase en unos minuticos con otros hermanos que desean también estudiar, hermanos, y conocer más acerca de esta magnífica verdad. Entonces vamos a parar hasta aquí, hermanos. Vamos a reconsiderar si es posible mañana continuar o pasado mañana. Sin embargo, hermanos, no se vayan a perder estos 2 días de estudio. Va a ser algo impactante, va a ser algo magnífico, hermanos. Y yo sé que si tenemos una fe equivalente a nuestra creencia, y especialmente, hermanos, a lo que Dios requiere de nosotros, si podemos en estos días en oración, hermanos, permitir que esa fe aumente en nosotros. Yo sé que estos temas, y cuando nos centralicemos y coloquemos nuestros ojos en Cristo, va a haber un cambio, hermanos. Esto no simplemente son estudios semanales. Que estos estudios, hermanos, más que ser teoría y simplemente palabras, lleguen a ser una experiencia en nosotros. Ahí es donde realmente estos estudios, hermanos, llegan a cumplir su objetivo. Entonces, hermanos, les animo para que puedan estar en estos días de estudio. Estaremos comunicando cualquier novedad. Vamos a parar hasta aquí, hermanos. Vuelvo a reiterar,